es moneda corriente. Y Sí, también iba a contar lo del, esto que vos lo señalaste, los pensadores nacionales que llevan adelante el suplemento de cultura de la prensa expropiada por la CGT, sí, señor. entre ellos Fermín. Totalmente, totalmente. Ahí, bueno, ahí me diste un En lindo el pie año 40 y pico, dice para él. hablar. ¿Cómo, doña? En el año 45 o ¿Qué cuarenta y cosa? siete lo que acaba Eh, de decir él de la prensa. No, 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 eso Ah, cuando fue expropiada por la ah, CGT, en otro cuando pasa a momento. mano de la CGT, que es en el Ah, claro, bien. 50, me le dan parece. el Sí, recién. suplemento Mm. ¿cómo se llama? A César César Tiempo, Tiempo, César a que Tiempo, lo sí. dirija. Ujú. Era toda la gente que estaba con Evita en las tertulias que se Ah, Así hacían es. en el La Peña Eva sindicato Perón. sí. ¿cómo se llamaba? A veces eran en la residencia, El pero hogar de de la la empleada, mayoría de las sí. veces eran en el hogar de la empleada. El hogar de la empleada, Así sí, es. así es. Y ahí Sí, estaban, entre otras, Julia Lustifarni, sí, que así siempre es. suele aparecer su poema La Patria y se lo endilgan a Mariano Moreno, a 20.000 menos a ella. Sí. Y cosas que pasan. Pero es interesante también la figura de Tiempo, pues son esas figuras que vienen de la izquierda. Y de hecho fue el promotor del encuentro entre Neruda y Perón, ¿no? Eh, Así que ahí también ese espacio de suplemento cultural de la prensa fue un lugar de encuentro entre distintas posiciones, ¿no? Todos con el compromiso hacia lo nacional. Entonces ahí uno se encontraba con figuras uno podía identificar con historiadores de la nueva escuela histórica, por ejemplo, que obviamente como estaban encolumnados dentro de lo que vendría a ser la historia oficial, no importa el gobierno de turno, los tipos se acomodaban. Estaban los revisionistas, los nacionalistas, o sea, el cura Castellani publicaba ahí, y figuras que venían de distintas tradiciones de izquierda, ¿no es cierto? Elías Castelnuovo, eh, el propio Amaro Villanueva, que lo he mencionado, que es una figura del PC, que no era adherente al peronismo, pero sí simpatizaba con ciertas ideas nacionales. Bueno, determinadas figuras participaban de este suplemento cultural de la prensa, pero me interesa también destacar esto en torno a estos suerte de desencuentros, ¿no es cierto?, en torno al peronismo, me refiero, digamos, no a Perón en sí mismo, sino al peronismo, en los tiempos, digamos, estos primeros gobiernos, en torno al nacionalismo, ese tipos de reparos que tenía el peronismo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando surge esta oportunidad de llevar a cabo el suplemento cultural de la prensa, César Tiempo lo invita a Fermín, lo invita a Luis Soler Cañas, lo invita al Pepe Rosa, digamos, a colaborar, pero por sugerencia, no sé de qué sectores en particular, sugería que publicaran con un seudónimo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Bueno, porque estaban muy identificados con el nacionalismo, ¿no? Entonces era, fíjate, no, justamente en tiempo del peronismo había ciertos reparos que estas figuras colaborasen, como que hacía cierto ruido. El Ujú. único que accedió a publicar con un seudónimo fue el Pepe Rosa, porque firma con el título de Martín Pincem. Mientras que Fermín y Luis Soler Caña dijeron, no, de ninguna manera nosotros publicamos con nuestro nombre porque no tenemos nada que ocultar, etcétera, y al final le terminan permitiendo publicar con sus nombres, ¿no es cierto? Pues eso es una anécdota que está recuperada por el propio Fermín y Luis Soler Cañas. De hecho, bueno, Pablo Hernández da cuenta, digamos, de ese testimonio en la vida que retrata de Luis Soler Cañas. Entonces, bueno, claramente está hablando, ¿no es cierto?, esto, no sé si reparos, desencuentros que hay dentro, entre el nacionalismo y el peronismo, ¿no? Por eso Ujú. decía esas cuestiones, el encuentro anterior, de que, bueno, tener en cuenta la historicidad, ¿no es cierto?, del momento, porque una cosa es lo que pasa post 55 y otra cosa es lo que pasa en ese momento, ¿no? Bueno, en ese momento la oposición está completamente unificada, no hay grietas, y Ujú. mientras que en el plano nacional hay distintas posiciones, Ujú. hay personajes que trabajan más dentro de los márgenes, o sea que son figuras que capaz
colabora en algunos espacios oficiales, colabora en otros espacios que son simpatizantes, pero que no son orgánicos, ¿no es cierto? Como los nacionalistas, Ujú. y también figuras de las izquierdas, ¿no es cierto? Que algunos tenían Bueno, ciertos compromisos, pero otros no. Irasusta no cerró nunca, No, para nada, claramente, no cerró exactamente. nunca con el peronismo. Y de hecho, Jaureche lo menciona en un par de... hay una nota, estoy buscando acá en la biblioteca dos cosas. La Biblioteca Nacional publicó un trabajo de investigación cuando estaba Horacio González de director, con la pluma de Ranan Rein, Ah, el, claro. el profesor Ranan Cultura Rein, para que todos. tiene muchos trabajos de investigación sobre el peronismo. El Claro, texto con cultura para todos, panela. Con ese panela, libro. sí, 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 librazo. Claro. Bueno, eso lo publicó la biblioteca. Y después estaba buscando que por acá tengo en la biblioteca algo, los cuadernos de Crisis, Sí, de la revista Crisis de los 70 ujú, hacen un especial cuando muere Jaureche en el 74, sí, Ujú. eh, con varias entrevistas que le había hecho Goldar a él, en donde Jaureche cuenta varias cosas de su vida. claro. Entonces Sí, ahí, sí, ahí es la primera vez, cuando yo tuve eso, ahí yo me asomé por primera vez al Jaureche revolucionario con fusil en mano en Paso de los Libres. claro. Y Sí, acá sí, sí. también viene esto, ¿no? Él era parte del radicalismo irigoyenista, de línea nacional. Después arman Forja, mucha gente de Forja no cierra, de Lepiane es uno, no cierra con el peronismo, Ujú, nunca lograron tener onda. sí, del Y con Mazo es los el otro. nacionalistas ocurría lo mismo. Claro. De hecho, Jaureche cuenta en una de estas entrevistas que le hace Goldar que para el 53, 54 lo van a buscar un grupo de nacionalistas que estaban confabulando dentro del Sí, ejército con gente del ejército contra Perón, sí. y entonces él les dice que el nacionalismo de ellos es el nacionalismo de un hijo frente a la tumba del padre llorando lo perdido. Mi nacionalismo, le Fantástico. dice Jaureche, es el nacionalismo de un padre frente a la cuna de un hijo, frente a todo lo que está por hacerse. Y Maravilloso, Perón sí. frente a esto decía, los nacionalistas, por este grupo, ¿no? Sí, Irasusta y todos sí. estos espacios, incluso Queraltó, a Queraltó lo hace sacar Sí. a trompadas, lo saca a trompada Guillermo Patricio Kelly Ujú. del edificio de la Alianza y pasa a ser él, pero así literalmente lo saca a trompadas. Así se resolvió en la Alianza cómo hacer la Alianza peronista, Un más peronista y piantabotos, menos tirapiedra. un piantabotos, Claro, decía, Claro. estos nacionalistas son piantavotos. sí, Estos ciertos Sí, nacionalistas son claro, piantavotos. sí, 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 sí. Pasa sí, incluso con el GO. El GO era un grupo de oficiales nacionales sí. Ujú, frente al espanto de todo lo que había ocurrido durante toda la década del 30, la década infame, pero no llega a durar un año. Arranca en marzo del 43, se crea el GO, y se termina en enero, febrero del 44. ¿Por qué? Porque tenían una visión diferente, varios de esos oficiales nacionalistas, frente a qué hacía la clase trabajadora en la revolución. claro, así es. Y Perón y Mercante se los intentaron explicar, pero no hubo acuerdo y para enero, febrero el GO se disuelve bajo la excusa de que se había alcanzado la revolución y ya no tenía sentido ser una facción pequeña dentro de una revolución mucho más grande. Claro, A así mi, es. a mi Así conferencia es. fue un nieto de un general que formaba parte del GO. El nieto que vive acá en Córdoba, que somos amigos. Ujú. Pero no sé lo del cierre, ¿por qué se hace, como dice Diego? Tendríamos que investigar bien por qué lo cierra Perón, que era el que lo manejaba. ¿Por qué lo cierra? ¿Por qué sí, lo Al deja GO, sin efecto? Sí, no. eh, era el que más sobresalía, sin lugar a dudas, sí, era el oficial que más sobresalía de todo ese grupo, sí. pero él no lo dirigía, era un cuerpo colegiado muy horizontal en ese sentido. Por eso Ajá, lo hizo, por eso, frente a las discusiones que se habían generado
Ajá, fundamentalmente a partir de noviembre del 43, que es cuando él se hace de la secretaría, entre septiembre y noviembre, que ahí comienza realmente la revolución que él planteaba. La revolución que planteaba el GO es esa, Ujú. la que toma el poder en el 4 de junio del 43. claro. Ahora, lo que Perón va descubriendo, entre otras cosas, por su cercanía con Mercante, porque el que lo asoma al mundo sindical argentino es Mercante. Ujú. Por eso cuando él hace el acto, ese es otro gran error que comete esa oficialidad que quería ocultarlo a Perón, le permiten hacer un acto cuando él se va de la Secretaría. Un Claro, acto donde van entre 35 y 45 mil personas en el centro de Buenos Aires Mm, en el año 45, claro. y ahí la gente, en los espacios sindicales ya gritaban con Perón y con Mercante, la patria va adelante, y ujú. planteaban desde junio del 44 la idea de Perón presidente. Eso Ujú. le espantaba a la otra oficialidad que componía el GO, Ah, claro, los que que no tenían un eran nacionalismo peronistas. más Sí, elitista, y entonces sí. creían que cualquier cosa que venía del mundo sindical y reclamo obrero no Eh, solo era plebe, sino que eran para comunistas yo, todos. con ese puré que hay, esa albóndiga, le pongo arriba de la carne que hice al mediodía. Bueno, dale. Vamos a arrancar. Ahora sí. Vamos a arrancar a los textos que tenemos para hoy. ¿Sí? O sea, porque estamos hablando ahí precisamente de los prologuémonos del inicio del primer peronismo. Y acá vamos a estar trabajando precisamente en un texto que viene después. O sea, después del 55, donde ahí ya cambia el panorama. Claramente, hemos mencionado este, que después de lo que se puede llegar a considerar esta primera resistencia peronista, me refiero de 55 hasta la asunción de Frondizi, es ser la resistencia más espontánea, más instintiva, más anárquica en el sentido, digamos, que hay distintos comandos que algunos se manejan de manera más independiente a la conducción. Hay distintos posicionamientos con el qué hacer, ¿no es cierto? Hay mayor involucramiento también de sectores provenientes del trotskismo, algunos con esa táctica de hacer una táctica de entrismo, ¿no es cierto? De ver en función, digamos, de la ausencia de líder, cómo canalizar y recuperar cierta conciencia revolucionaria que había quedado interrumpida. Por el lado del PC también pasa algo similar. Y por el lado de los nacionalistas también, o sea, hay nacionalistas que habían apoyado a Perón que con el golpe de 55, en ese primer y breve gobierno de Leonardi, muchos, o sea, miran con simpatía y con esperanza de que no estaba todo perdido, porque convengamos que lo que fue el segundo gobierno de Perón y sobre todo, digamos, los últimos 2 años con el conflicto de la iglesia, con lo del Standard Oil, y otros elementos más que tenía que ver, que quejas, digamos, que fueron tomadas también recuperadas por Jaureche posteriormente, ¿no es cierto? El tema de la adulonería de este grupo de chupamedias que supuestamente tenía el general, digamos, como que los más capaces y las personalidades valiosas se han quedado relegadas a un costado, ¿no es cierto? En esta segunda experiencia interrumpida del gobierno de Perón. Como que había un montón de elementos que había causado cierto malestar en muchos sectores del nacionalismo. Y bueno, ahí después del 55 había distintos posicionamientos. Estaban las personas que fueron siempre y lo van a seguir siendo profundamente antiperonistas, como el caso de Julio Irasusta, que bien lo mencionó recién Diego, que discute don Arturo Los Profetas del Odio, ese texto que hemos comentado muy brevemente en el encuentro anterior, del 57, este texto, por lo menos la primera edición, donde claramente Jaureche, en el plan, ahí, el primer aporte, si se quiere, en el plano de discusión,
de la arena pública era la cuestión de la economía con el plan Prevish, y después se le toca el turno a la cuestión de los intelectuales, ¿no es cierto? Esta cuestión que está planteando Rosalía estaba en la boca de todos post 55, ¿no es cierto? Porque claramente en un estado de crisis se llama la reflexión, se llama una búsqueda de ver qué hacer, ¿no es cierto? Y ahí estaba, digamos, el gran dilema de la libertadora, porque evidentemente no, con un proceso imitando el proceso de desnazificación que se había llevado a cabo en Alemania, no era suficiente, porque evidentemente el fenómeno peronista no era un fenómeno nazi, ¿no es cierto? Entonces no era tan sencilla la cosa con prohibir decir el nombre de Perón, con instaurar educación democrática en los colegios, con borrar de un plumazo toda la obra de Perón, no era suficiente, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente algo había quedado latente y ese qué hacer con respecto a Perón y al peronismo estaba, digamos, en el debate, no solamente en el ámbito de la resistencia, sino obviamente del ámbito de los sectores liberales, de lo que antes había sido un conglomerado opositor. En ese momento se empieza a resquebrajar por mil partes, se empiezan a pelear entre ellos incluso, porque hay posiciones más duras, ¿no es cierto?, con respecto al quehacer del peronismo, hay otras más conciliadoras, y demás, donde incluso el propio Perón perdón, el propio Jaureche, en una primera instancia, como hemos mencionado, él está muy enojado, ¿no es cierto?, no solamente con lo que sucede, digamos, con Perón en los últimos años, sino también, digamos, con las distintas decisiones que toma en el exilio. Hay cartas con Benítez que son demoledoras, de los dos están sumamente enojados, digamos, con Perón, pero ven un atisbo de esperanza con respecto a lo que dejó, digamos, como legado el peronismo, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay, por ejemplo, una especie de peronismo sin Perón, si se quiere, donde cuando surge, digamos, la propuesta de la mano de Rogelio Frigerio de llevar a cabo un modelo desarrollista, integracionista, de la mano de Arturo Frondizi, ven ahí claramente una esperanza de continuar lo que había quedado trunco con el peronismo, ¿no es cierto? De la mano de una figura como Frondizi que Jaureche en una primera instancia decía, bueno, era una cosa, un fenómeno único, porque por primera vez un intelectual iba a tener un apoyo popular, este, eh, que era una cuestión inédita, ¿no? Obviamente después de que ejerza funciones y se meta en una camisa de once varas, ahí ya entra la gran desilusión y empiezan, digamos, las distintas cuestiones, ¿no? Pero durante todo este interín hay distintos posicionamientos de ver qué hace desde el plano de la resistencia, desde el plano de las ideas, qué pasa con el peronismo. Y ahí en función de esos debates se involucra el revisionismo histórico. O sea, se empieza a tomar ese relato histórico y se incorpora, digamos, dentro del discurso de la resistencia. O sea, dentro de la prensa clandestina y la semiclandestina, se empieza, digamos, a incorporar, ¿no es cierto?, este relato que si bien estaba, digamos, ya en determinados sectores integrado, ahora claramente hay una identificación en clave positiva entre el revisionismo y el peronismo. Y más precisamente entre Rosas y Perón, digamos, como una especie de contradiscurso al discurso oficial, al discurso de la Libertadora, porque claramente los tipos estipulan que lo que se estaba desarrollando, lo que se está desarrollando era la línea Mayo Caseros y lo que había sucedido con Perón en la segunda tiranía, ¿sí? Y la primera tiranía claramente era la de Juan Manuel de Rosas. O sea, ellos claramente trazaban esa línea histórica con la cual, desde el lado de la resistencia, se respondía con la recuperación del discurso revisionista, ¿no es cierto? Entonces ahí se empieza a encarnar el relato historiográfico con la lucha política, ¿no es cierto? Y a partir de ahí se va a desarrollar
y se va a profundizar y se va a complejizar en los 60 y 70, ¿no es cierto? Sobre todo en este lapso, en el lapso del 55 a regreso del peronismo, ¿no es cierto? En función de eso, yo traje tres textos, ¿no? Obviamente son pequeños fragmentos. El primero de ellos con el que quería arrancar es estrictamente histórico, pero si lo leemos, claramente vamos a ver que va más allá, digamos, de lo histórico en sí mismo, y está inscripto claramente en una clave crochiana, digamos, como entendía la historia Benedetto Croce, digamos, como que realmente la historia, digamos, tiene un grado profundo, digamos, del presente en el cual se está desarrollando esa producción, ¿no es cierto? Es inevitable, ¿no es cierto?, que uno cuando está haciendo historia está pensando en el presente en el cual lo está desarrollando. Y el texto en cuestión que estoy hablando, La caída de Rosas, de José María Rosa, está hablando claramente del presente que está viviendo él y del presente que está viviendo el país, ¿no? Y por un lado está eso, está el presente y por el otro lado vamos a encontrar continuidades dentro de la reflexión que él hace en función de la historia, de la problemática que encierra en sí misma, ¿no es cierto? De la disyuntiva, de la dicotomía entre esta clave de ver el problema nuestro entre civilización y barbarie, lo vamos a ver ahí claramente en un plano histórico de netamente una historia política, ¿sí? Centrada en la experiencia de Rosas, ¿no? Cuando saca La caída de Rosas, que es un trabajo sesudo del Pepe, es el texto más acabado del Pepe, porque después hay otros que son más que nada o compilaciones de artículos que salen, por ejemplo, en mayoría, como el caso de la guerra de Paraguay y las montoneras argentinas, y después hay otros textos más en clave de divulgación, y después tenemos, por ejemplo, la historia argentina, que es, digamos, capaz el intento más integral de una historia. La caída de Rosas es un texto, realmente es el más logrado para mí, sin lugar a dudas, y también haciendo más discutido, por ende, del Pepe, ¿no? Eh, el año 1957 y está editado en Madrid, o sea, ¿qué hace el Pepe en Madrid? Y bueno, el tipo había partido al exilio, ¿no es cierto? El tipo estuvo preso. No sé si ustedes más o menos estuvieron viendo un poco sobre la biografía de José María Rosa, pero saben que el Pepe fue detenido en tiempos de la Libertadora por haber acogido en su casa a John William Cook. John William Cook, obviamente, político, vinculado al peronismo, y había sido interventor de la ciudad de Buenos Aires, de Capital Federal. Era vicepresidente del Instituto Juan Manuel de Rosas y tenía, digamos, una relación entrañable. Y bueno, lo encuentran a Cook en la casa y por ende lo detienen al Pepe. Este, Después ha colaborado en el levantamiento de Valle. eh, y bueno, a colación, digamos, de las distintas intervenciones que tuvo él en distintos actos políticos de resistencia, tuvo que partir del exilio y iba a parar a Madrid, ¿no es cierto? Primero tiene, digamos, una breve estadía en Montevideo, donde también está Jaureche, y producto de ese paso a Montevideo es donde puede llegar a recopilar cierta documentación necesaria, inédita, que tenía que ver con la caída de Rosas, ¿no es cierto? Y ahí es cuando empieza a desarrollar todo su trabajo después eh, en España, ¿no? Pero lo interesante de todo esto es que todo en el proceso de producción que se da en el lapso 55-57, a colación de lo que sucede en nuestro país, el tipo claramente afirma que esto que está pasando es Caseros. O sea, él, antes, digamos, de la línea Mayo Caseros, él está afirmando que lo que estaba sucediendo en el país era un nuevo Caseros,
¿sí? Entonces claramente estaba trazando esa identificación de ese pasado histórico, de esa tragedia que había sucedido en 1852, como que se replicaba nuevamente en 1955, ¿no? Y inevitablemente uno cuando lee el texto La caída de Rosas, donde el Pepe no hace, digamos, como una traslación con el presente, sino que te lo da a entender entre líneas determinados aspectos de la época de Rosas y de la figura de Rosas, de la trascendencia del líder. Claramente uno cuando lo lee, más que mirar hacia dónde están los restos de Restaurador, está mirando a Madrid, ¿no es cierto? Porque hay muchos elementos en torno a lo que Pepe destaca de la figura de Restaurador y por qué lo derrocan, que uno lo puede identificar con lo que ha pasado en ese pasado reciente en nuestro país con respecto a Perón y el peronismo, ¿no es cierto? Hay determinados elementos que lo destacan y se puede claramente trazar como una suerte de vida paralela a lo Plutarco, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, en el texto que yo les di, que es una parte que se centra en la Confederación Argentina, su pueblo y su jefe. Es la tercera, como el tercer apartado. Lo interesante de este trabajo de la caída de Rosas es que el tipo arranca presentando un poco el panorama geopolítico, ¿no es cierto? Y creo que como una cuestión casi inédita, porque realmente los historiadores hasta ese entonces que habían eh, analizado y desarrollado la historia de Rosas, pasan, digamos, muy de largo lo que estaba pasando en Brasil, en el Imperio de Brasil. Y ahí el Pepe le está dando principalmente trascendencia. O sea, realmente le baja el precio al pronunciamiento de Urquiza y le empieza a dar mayor relevancia a la diplomacia brasilera en torno al golpe que se desarrolla eh, a Rosas, ¿no es cierto? Que desemboca en Caseros, ¿no es cierto? De qué manera da vuelta y convence a Urquizas a traicionar, ¿no es cierto? Al brigadier. Ahí empieza a desarrollar el estado de la cuestión de lo que sucede en el Imperio de Brasil, con todos sus desafíos que había pasado el imperio, porque era justamente en el contexto de la regencia. ¿Por qué? Porque Pedro II era menor de edad y ahí había, digamos, estaba a manos la política de una serie de dirigentes que claramente tenían, digamos, una agudeza, un sentido nacional, ¿no es cierto?, de la política nacional que nosotros no teníamos, ¿no es cierto? Entonces el primer diagnóstico que desarrolla el Pepe Rosa, que dice que, bueno, a pesar de nosotros de haber contado con una figura de trascendencia como Juan Manuel de Rosas, no supimos conseguir una dirigencia nacional, ¿no es cierto? Dice como que siempre no alcanzamos la virtud política de nuestros dirigentes, siempre primaron los intereses espurios, ¿no es cierto? Los intereses de clase, si se quiere, en términos marxistas, los intereses pertenecientes a una oligarquía, ¿no es cierto? Y ahí traza claramente esta diferencia en clave aristotélica entre aristocracia, ¿no es cierto?, con oligarquía. Y lamentablemente en nuestro país siempre primaron los intereses de una oligarquía, digamos, que no tenía sentido nacional, ¿no es cierto? Entonces siempre terminaban perjudicando con políticas eh, antinacionales, ¿no? Y entonces ahí el tipo reivindica, digamos, cómo llevan a cabo distintas estrategias para que, por ejemplo, el Imperio de Brasil no se fragmentara, ¿no es cierto? Da cuenta de otro hecho que es trascendental, ¿no es cierto? Como la rebelión de Río Grande do Sul, que se da un par de años antes, ¿no es cierto?, de Caseros, que tuvo, digamos, un conflicto de largo aliento. Río Grande do Sul es precisamente una de las, si se quiere, estados que está muy lindante
a la banda oriental y tiene una particularidad, digamos, ¿no es cierto? Que el estilo de vida de, de- de los riogradenses es similar, digamos, al gaucho rioplatense, ¿no es cierto? Son los gaullos y esta cuestión de la rebelión de los farrapos, se le llamaba, digamos, los tipos. Perdón, de hecho, Sí, Juli, de sí, hecho, parte de lo que hoy es Río Grande eran las misiones orientales. claro, así es. Por eso también, bueno, de hecho, el que vio alguna vez en la televisión pública Jesús María, ¿no? El torneo de Doma, uno a veces veía que había gauchos, jinetes brasileros. Del otro lado del Paso de los Libres, lo mismo, que hoy es Claro, Brasil, antes era Uruguay. Eso era sí, territorio de Andresito Guaycurari, claro, el caudillo artiguista, hijo adoptivo de Artigas. claro, exactamente. Sí, Eh, sí, sí, sí. y con Bueno, de respecto hecho, sí, a lo de la diferencia entre oligarquía, es muy interesante. Esto me disparaste un montón de reflexiones. La diferencia entre oligarquía y aristocracia, de hecho, la aristocracia eh, italiana, ¿no? Es la que lleva adelante la unificación, acepta la unificación, y eso se ve en la novela El Gato Pardo, que la acepta porque si metía la cuña, todo cambiaba, pero ellos no perdían ninguno de sus privilegios. Entonces, claro, cambiar algo apenas para que nada cambie, más o menos es el concepto central de la novela El Gato Pardo. claro, de ahí quedó, digamos, el gatopardismo, ¿no? Claro, Exactamente. Pero bueno, fíjate que en función de esto, él claramente traza de que esta oligarquía y esta falta de dirigencia que tiene nuestro país es producto de que hayan triunfado los unitarios, ¿no es cierto? Eh, Ahí, a colación, en función de ese diagnóstico que dice el Pepe, empieza a trazar las diferencias entre unitarios y federales, donde ahí identifica claramente que los unitarios son los que se embanderan con la civilización y inevitablemente los federales vendrían a ser la barbarie. Y ahí el Pepe dice, bueno, cuidado, que esto de unitarios y federales no es simplemente una idea de centralización del Estado o la federalización, ¿no es cierto? Sino que engloba otro tipo de intereses y otro tipo de ideas, donde claramente el unitarismo, ¿no es cierto? Donde obviamente va a citar a Domingo Faustino Sarmiento con su texto El Facundo, que claramente es una plataforma de gobierno de los unitarios en pos de lo que vendría luego de la derrota a Rosas, desarrolla, digamos, este concepto de civilización, que claramente civilización para ellos era todo lo foráneo, todo lo que venía, en este caso, de la cultura francesa y dentro de lo que vendría a ser el orden económico con Gran Bretaña, ¿no es cierto? Entonces, ahí claramente el triunfo del unitarismo va a generar esta falta de conciencia nacional, que de alguna manera lo había desarrollado también no los representantes del pueblo, en el 52, cuando desarrolla en clave tragicómica, ¿no es cierto?, de qué manera se había gestado la Constitución Nacional en el 53, ¿no es cierto?, de esa convención constituyente. Y después da cuenta en este texto eh, una especie de semblanza en torno a Juan Manuel de Rosas, ¿no es cierto? Eso también es interesante, es ver eh, qué es lo que destaca de esta figura, que claramente uno lo puede contraponer y comparar con la construcción que tenía el revisionismo de los años 30 en torno a la imagen de Rosas. O sea, en función de lo que había recreado como arquetipo de lo político, de lo nacional, tanto Carlos Ibarguren, que vendría a ser como estos primeros revisionistas, ¿no es cierto?, de los años 30, como así también Julio Irasusta, con su monumental obra, Vida Política de Juan Manuel de Rosas a través de su correspondencia,
donde claramente destacan otros atributos de Rosas, ¿sí? En el caso de José María Rosa, depende del posicionamiento, uno va a decir si es forzado o no, lo lleva para el lado de lo popular, ¿sí? Entonces empieza a destacar otras virtudes, ¿sí? Y que claramente uno lo puede trazar con Perón, ¿sí? Eh, Hay unas cuestiones que tienen que ver con el tema de la figura que viene de afuera, o sea, una especie de, en el caso de Rosa, como una especie de outsider, ¿no es cierto? Una figura que no tenía interés de lo político, no se concebía un político, pero el llamado de la patria lo termina poniéndolo en el lugar central, ¿no es cierto? Esa cuestión de- de- del caudillo, ¿no es cierto? De primos interpares, es lo que termina desarrollando Rosa, diciendo, bueno, en definitiva, estos caudillos, este, donde Rosa termina siendo un arquetipo del mismo, eh, o sea, llega a donde está por la fuerza de la historia, por la fuerza de las masas, ¿no es cierto? De las multitudes, que sin tener representación, sin tener clase de dirigentes, no le queda otra que llamar, digamos, a las puertas de una figura como Juan Manuel de Rosas, ¿no es cierto? Que el tipo, obviamente, con lo que desarrolla a través de la Guerra de la Independencia, el derrotero sanmartiniano, la experiencia rivadaviana y demás, el tipo tenía ciertos reparos y se mantenía al margen. Inevitablemente, la tragedia que sucede con el fusilamiento de Orrego, este, la, digamos, el derrotero de Lavalle lo obliga a él a tomar cartas en el asunto y ponerlo en una situación que él no tenía prevista, que ser el gobernante, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma, ahí construye José María Rosas esta cuestión de la figura que viene por aclamación, ¿no es cierto? Porque el tipo después lo sabe, ¿no? Que llama a un plebiscito, o sea, es aclamado por la legislatura, pero no obstante dice, no, hagamos un plebiscito para ver si todos están de acuerdo de que yo me haga cargo, digamos, del gobierno. Y bueno, por aclamación popular, el tipo llega a ser, digamos, realmente una figura legitimada, ¿no es cierto?, por la población, ¿no es cierto? Entonces, eso también destaca el Pepe. Sí, entonces fíjense, el trazado de paralelismo del coronel Perón, una figura que viene de afuera a través de la década infame, digamos, a acabar, digamos, con esa oligarquía y esa democracia fraudulenta. No le queda otra, digamos, que a través de la aclamación popular llegar al gobierno por legítimas elecciones, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, hay distintos elementos que postula José María Rosa, que claramente uno lo puede identificar, ¿no es cierto? Como que claramente hay una continuación, pero no en clave negativa, sino en clave positiva, ¿sí? Entre Rosas y Perón. Después hay otra cuestión que es para destacar, también como para trasladar entre Rosas y Perón, es la cuestión del sistema americano, ¿sí? Eh, José María Rosa también tiene esta operación con respecto a la figura de Rosas, que no había sido tan analizada o destacada por otros historiadores, tanto de revisionismo como de los sectores liberales, que tiene que ver este sentido americanista que tenía Rosas en relación, digamos, a otras figuras, ¿no es cierto? Entonces ahí obviamente va a recuperar el testimonio de Alberdi, va a establecer, digamos, qué era lo que supuestamente tenía en la mente Juan Manuel de Rosas, ¿no es cierto? Si el tipo quería recuperar la frontera de lo que había sido el virreinato de Río de la Plata, ¿no es cierto? Que era lo que entendía él por nación, ¿sí? Y a su vez, como que también soslayaba como que apostaba a un sistema americano, digamos, una fortaleza entre la región,
¿sí? Entonces claramente también traza el ideal de este sistema americano que propugnaba Rosas con el ABC que propugnaba Perón durante esta primera experiencia justicialista. Después, obviamente, también está la otra cuestión que lo había desarrollado en Defensa y Pérdida de Nuestra Independencia Económica, que claramente uno lo puede trazar con las medidas de independencia económica que lleva a cabo el peronismo, ¿no es cierto? El tipo recupera nuevamente el tema de la ley de aduanas como para decir, mira, este es un gobierno este, que empieza a incentivar a través del proteccionismo, ¿no es cierto? Una incipiente industrialización a través de los saladeros, ¿no es cierto? Como una experiencia que él lo dice, digamos, como de las primeras elementos de industrialización, ¿no es cierto? Que se podía llevar a cabo. Y finalmente, cierra este apartado diciendo, bueno, el solitario, donde claramente, en función de esta falta de dirigencia, el tipo queda más solo que el chavo, ¿no? Porque en definitiva, eh, cuando triunfa Caseros, el tipo se da cuenta, digamos, que no hay nadie que esté a la altura de lo que estuvo él, ¿no es cierto? Ni siquiera los Anchorena, ni siquiera las personas que eran de confianza lo pudieron acompañar, digamos, en la defensa, ¿no es cierto?, de ese modelo de nación, y el tipo tuvo que partir al exilio. Entonces, el tipo traza, digamos, como una suerte de ocaso, ¿no es cierto?, de esa primera experiencia nacional a partir de eso, ¿sí? Eso es lo que había traído yo para trabajar hoy. Se lo corté así, lo conté así brevemente, quizás burdamente, pero recomiendo para las vacaciones, pues un librazo así, es enorme. Leerse La caída de Rosas se recomienda. Aparte después entra como una suerte de thriller, ¿no es cierto? De House of Cards, para aquellas personas que le gustan ver la serie, porque claramente después se ve cómo es el movimiento de la diplomacia brasilera y cómo hace el teje-maneje para traer, digamos, a Urquiza para el lado de ellos, ¿no es cierto? Y de qué manera Urquiza se termina dando vuelta. Es muy interesante, sinceramente se los recomiendo, así como un pequeño adelanto para no irme de mambo. Yo decía, digamos, que la caída de Rosas tuvo bastante detractores, ¿sí? Que tenía que ver también con el grado de popularidad que tuvo el Pepe. ¿Por qué? Porque obviamente el revisionismo histórico no hizo mella en la educación oficial, claramente que no, pero subsistió, obviamente a partir del interés de los sectores medios, el interés creciente que empieza a adquirir también los estudiantes universitarios, que le dan espacio también a estos revisionistas para que diserten conferencias, si bien obviamente como todos sabemos a partir de 55 muchos de ellos, incluido el Pepe, habían sido separados de los cargos universitarios que ellos tenían, acusados de ser flor de ceibo. Este, y principalmente los tipos habían establecido lazos con los sindicatos, con los gremios, donde ahí también desarrollaban distintos cursos de historia. Entonces había, digamos, como un vínculo más estrecho entre las distintas ramas, ¿no es cierto?, lo que va a ser el peronismo durante la resistencia y el revisionismo, ¿no es cierto? Y después está, digamos, la popularidad que empieza a traer tanto Jauretche como José María Rosa dentro del espacio de opinión pública por sus publicaciones en distintas revistas y medios de la década de los 60, ¿no? En función de eso, salvando las distancias, claramente, porque me parece que no sería para nada, el Pepe se enojaría mucho con esta comparación, pero yo diría, bueno, que en función de los detractores que supo tener Felipe Piña, ¿no es cierto? En el momento de mayor esplendor y éxito tuvo el tipo a principios del siglo XXI, digamos, a colación del 2001 y demás, donde tuvo muchos detractores, muchas críticas, tanto del lado de los historiadores como de otros sectores, acusándolo de oportunista, de plagiador, de decir barbaridades y tantas cosas,
Lo mismo le cabió al Pepe por figuras pertenecientes al propio revisionismo histórico, como así también figuras que formaban parte, obviamente, sectores gorilas, ¿no? Eh, el mayor, digamos, quilombo que se armó con la caída de Rosas vino 12 años más tarde de su publicación, a partir de un texto que trajo a colación el seudónimo es Carlos Raed, no sé, nadie sabe cómo es el nombre real de este tipo. Es un tipo que estaba empecinado por, por pelearse con el Pepe Rosa. Y bueno, a través de su editorial Devenir, sacaba un texto que se llamaba La caída de Rosas, adulteraciones, fraudes y embustes del doctor José María Rosa, una cosa así a cargo de José Antonio Suárez de Sousa, que era bisnieto o nieto de Paulino Suárez de Sousa, que era, digamos, el vizconde de Itamaraty, no me sale la palabra, que había sido, digamos, una figura clave dentro de la diplomacia brasilera en torno a Caseros y la traición de Urquiza eh, todo, digamos, la discusión que giraba eso de Suárez de Sousa con el Pepe era que el tipo supuestamente había tergiversado determinados documentos que estaban en su poder y que José María de Rosa supuestamente nunca los había consultado. Entonces, ¿de dónde sacó esta documentación que yo solamente la tengo? Acá dice fulanito y se está confundiendo de nombre. Bueno, nada, sale la respuesta de José María Rosa Sí, se defiende, sí, sí. a través del Instituto Juan Manuel de Rosas, respuesta a una agresión, se llama el texto, donde el PP trata de desmantelar punto por punto todas las cuestiones que decía Suárez de Sousa, que dicho sea de paso, el tipo, José María Rosa, en la primera edición, la que editaban en Madrid, le había agradecido a este Suárez de Sousa. En el medio pasó algo, evidentemente, que no le gustó. Y ahí salió, digamos, todo el quilombo, pero en definitiva el tipo, lo que dijo el Pepe, está bien, vos tenés documentos, pero yo vi los microfilms que están en Uruguay, que precisamente en el contexto del exilio que tuvo Montevideo, tuvo acceso gracias a Pibel Devoto, que es una de las figuras de la historiografía uruguaya, y Luis Alberto de Herrera, que también era una Perdón, eminencia del Julián, Partido Blanco, sí. perdón, pero no va él a las mismas, no en Montevideo, sino el mismo archivos de Brasil. Él va a los archivos de Brasil a buscar documentación y a estudiar en esos momentos. Yo lo he leído, no sé si estaré equivocada. Él ve Él viaja a Brasil. él revisa las microfilmaciones. Sí, Pero va a sí. Brasil, dice, o no. A ver, que él tuvo tiempo de irse, no sé a qué parte de Brasil, a los archivos. ¿Cómo le llaman los archivos? No sé si de Río de Janeiro. ¿Qué sabes vos? ¿Qué sabes vos de eso? Bueno, que consulta las microfilmaciones, eso te Ah, estoy las diciendo. microfilmaciones. Sí, Bueno, perfecto, exactamente. perfecto, está bien, O sí. sea que el tipo le discute que él tiene la documentación real Ujú, en su ujú, poder, que nunca las consultó él, y dice, no, sí, ujú. yo consulté las microfilmaciones. Es Microfilmaciones. como si Bien. vos Bien. me estuvieras porfiando un libro y digo, no, pero yo tengo acá la fotocopia, lo mismo. No, no, pero acá está el libro original. Bueno, yo tengo la copia, es lo mismo. Sí, es lo mismo. ¿Entendés? O Claro, sea, en claro, claro. definitiva, la Ujú. discusión iba en torno a eso. Después, Bien, bien. si uno después leía lo que le decía Suárez de Sousa y la respuesta del Pepe, entrabas en definitiva a ver que lo que estaban discutiendo eran boludeces, porque lo Ah, que lo acusaba Suárez de Sousa de alguna forma no comprometía el texto en definitiva. No era que ujú. tergiversaba el nudo del Determinados conflicto, hechos, claro. ¿entendés? No era que estaba falsificando la vinculación de la dirigencia, la diplomacia brasilera dentro del pronunciamiento de Urquiza. Por el contrario, digamos, estaba todo dado ahí. Después, si para el Pepe era de destacar
la clase dirigente brasilera en detrimento de la clase nacional, eso ya es una cuestión interpretativa de cada uno, Claro, claro. claramente. Esa es la carga valorativa que hace cada Sí, uno, sí, diciendo sí, sí. los tuyos son mejores que los nuestros". Eso ya claramente va más allá de los documentos, tiene que ver con el punto de vista del historiador. Ahí me parece que está la discusión en eso. La que te debo es ver el resultado de todo esto, porque yo, hasta donde yo sé, el José María Rosa le inicia acciones legales a José Raed por calumnias e injurias, y de hecho los que llevan a cargo el caso era la dupla Ortega Peña y Duhalde, ¿sí? Que eran estos que habían sido en una primera instancia abogados defensores de los presos políticos y después se vuelcan también al revisionismo histórico, que tuvo también sus encontronazos dentro del Instituto Juan Manuel de Rosas, figuras destacadas del pensamiento nacional. Así que bueno, esto es lo que tenía ahí para decir del Pepe Rosa. ¿Ahí tiene que hacer algún comentario en particular en torno a esto? Así seguimos con los otros dos, si no se nos acaba el tiempo. Yo me parece que lo cuenta en la biografía que le hace Pablo Hernández, la entrevista del libro de conversaciones con José María Rosa, del Pablo Hernández. Me parece que él cuenta que fue a los archivos en el mismo Brasil cuando tenía el tiempo, una vez que sacan las cátedras, que se va al exilio. Me parece que ahí cuenta que él va a los archivos, pero bueno, hay que verificarlo nomás. Y después es extraordinaria la relación que él hace cuando lo toman preso. ¿M? ¿Lo leíste vos? Cuando lo toman preso y está entre el jurado que lo está juzgando, el infeliz del capitán Gandhi, Capitán y las Gandhi, sí. cosas que le prueba él, José María Rosa. Dice, estaba cansado, hambriento, sucio, con días de preso, y cuando lo nombran a Rosa es como si yo me nombraran, bueno, y empieza a sacarse todos este, mm, esos desgastes que tenía y habla, y claro, y lo defiende a Rosa. Y extraordinario. El Pablo Hernández lo cuenta muy bien en la biografía de Rosa, ¿no? Va, en las conversaciones que tuvo con él. Bueno, vamos a seguir entonces con Arturo Jaureche. ¿Qué les parece? Ujú. ¿Sí? Con un texto fundamental, la colonización pedagógica. ¿Sí? No sé si alguno lo pudo leer. Yo les compartí ahí este Maravilloso texto. libro. Sí, maravilloso, maravilloso. También es del 57, ¿no? Como Los Profetas del Odio y... En el El 57 escribe dos o agregado tres. es un agregado, sale posterior, cuando se llama Los Profetas del Odio y la Yapa, ahí es donde cuando le incorpora esto de la colonización pedagógica. Después salió también De, determinadas Civilización y Barbarie publicaciones. también es él, ¿no? También es de Jaureche. Civilización y Barbarie. ¿El No, texto? No, ese de sí, Fermín Chávez. de Fermín, de Es- Fermín. Es Sí, verdad. pero obviamente el tópico civilización y barbarie lo trabaja Arturo Jaureche en muchos textos, ¿no? Manuel de Sonceras y de hecho en colonización pedagógica lo aborda como tema fundamental, porque de Ujú. alguna manera colonización pedagógica tiene muchos puntos de relación con lo que acabamos de ver de José María Rosa, ¿sí? Sí, Eh, sí, sí. eh, en definitiva, ahí está profundizando, si se quiere, eh, qué significaría No, la... acá tengo, viste, agarré varios libritos Sí, y estoy viendo que Emanuel de Sonceras, la primera Soncera es Civilización y Barbarie. claro, la soncera madre que Ah, parió todas, sí, sí. exactamente. Bueno, ¿qué sería la colonización pedagógica? El libro de historia argentina de Mitre. Bueno, eso sería un elemento
claramente de la colonización pedagógica, ¿no es cierto? La palabra claramente ya te está adelantando algo, ¿no? Eh, no sé si alguien quiere aventurar algo. A ver, Cabro, Maxi, ¿qué diferencia hay entre una colonización, así como uno puede llegar a entender, con una colonización pedagógica? Y Jaureche creo que lo plantea en un momento cuando habla de la colonización a través de lo que sería, parafraseando, ¿no? A través de las armas de un ejército, por ejemplo, y esta es la herramienta, digamos, que penetra a través de la cultura y más que nada en lo que serían las periferias o las semicolonias como Argentina, por ejemplo. No sé si está bien. Esa es la interpretación que yo hice. Muy bien, muy bien. ¿Hay alguien más? Sí, es como le explicás. Eh, un poco Jaureche lo escribe, lo explica con en Ejército y Política cuando dice que, que lo que tenía el ejército de la segunda mitad de los 50 que ya lo traía desde antes, es que no sabían ser, sino que les habían enseñado a cómo ser. Una cosa es ser y otra Así cosa es es. que vos le des más bola a ser o le das más bola a cómo ser, cómo te dicen que tenés que ser, qué fue bueno, qué fue malo. Claro, Por eso claro. Rosas, por eso, de hecho, a mí siempre me gusta señalar para que las cosas no se lean nunca como blanco o negro. Cuando Perón nacionaliza los ferrocarriles, a ninguno le pone Chacho Peñalosa, a No, ninguno le pone claro. Facundo Quiroga, le pone lo que la historia oficial le enseñaba a los ciudadanos argentinos de qué era Argentina y cuál era su historia, Claro. negando u ocultando la realidad. Sí, así Ahí es. empieza una colonización. Cuando entra el pibe en la primaria y le dice, este es Rivadavia, el primer presidente argentino, un tipo bueno, por eso el sillón es el sillón de Rivadavia. Así es. Urquiza era malo, pero se volvió bueno, por eso lo derroca a, a Rosas. De hecho, no sé si es en la década del 30 que se hace el monumento a Urquiza, el que está en Avenida Sarmiento y Figueroa Alcorta. Es una estatua inmensa, ecuestre, está Urquiza a caballo, apuntando hacia el centro, hacia la casa de gobierno, como que el tipo venía bajando desde Casero por el camino real y engancha ese camino para pasar por la puerta de la residencia de Rosas, en Palermo. Por eso cuando en los 90 se pone el monumento ecuestre también de Rosas, que está frente al zoológico, también en Avenida Sarmiento, pero Avenida Sarmiento y Libertador, está como llegando a su propiedad, porque Sí, justamente lo que hoy es Avenida Sarmiento era el camino de acceso a la quinta de Palermo, de así es. Rosas. Así es. Sí, de hecho, Rosa está mirando hacia donde está la estatua de Sarmiento. Porque precisamente donde está la estatua de Está Sarmiento, donde justo está mirando la hacia la estatua de casona. Sarmiento que está frente, Está claro, que está justo la frente al casona. zoológico. Donde estaba la Sí, casona, sí. mejor dicho. Claro, Pero también es exactamente. un poco una respuesta a la otra cruce de avenida, Figueroa Corta y Sarmiento, que está Urquiza, Ujú. entrando en Buenos Aires, yendo Claro. hacia Sí, la sí, Casa sí. Rosada. Sí, 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 sí. Sí, ni hablar, ni hablar. Pero me quedo principalmente con lo primero que dijiste vos, Diego, que es lo clave, la diferencia entre ser y hacer. O sea, porque claramente uno así dicho, uno le cae la ficha. Pero ¿qué pasa cuando el ser, o sea, no se sabe que ha sido intervenido ese ser? No sé si me explico. Porque claramente la colonización pedagógica es inculcarte algo que está dado como real,
¿no es cierto? Como algo incuestionable. Entonces, digamos, es el ser está colonizado precisamente porque está intervenido todo lo que vendría a ser el aparato cultural nuestro, el aparato cultural producto de la tradición, como lo vivo, como lo vital nuestro, de nuestros elementos culturales que habían sido marginados en función de establecer un aparato civilizatorio, un aparato colonizante, ¿no es cierto? Que va más allá incluso de la historia, porque de una forma, y el propio Jaureche lo desarrolla en tantos trabajos, por eso también vos citabas el tema, digamos, del lado de la geopolítica y demás, de alguna manera el aparato de dominación, esta colonización pedagógica, es, digamos, el elemento fundamental para para convencernos, ¿no es cierto?, qué es lo que está bien, ¿sí? Entonces, uno cuando lee este texto de colonización pedagógica y lo deja y ahora agarra, ¿no es cierto?, un portal de noticias o ve los comentarios de las redes sociales o lo que fueran, claramente estás colonizado pedagógicamente, ¿no es cierto? Porque te están imponiendo, ¿no es cierto? Como si fuera una especie de verdad absoluta, algo que es sumamente relativo y subjetivo, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí ya está todo confundido desde la liviandad, ¿no es cierto?, de los argumentos que tenemos en la actualidad. Pero bueno, cuando lo escribe Jaureche, había otros condimentos, ¿no es cierto? Pero no obstante, había, digamos, una batalla a desarrollar que era justamente contra el aparato, ¿no es cierto? El aparato conservador, antipopular, que estaba, digamos, en ese momento, en el momento de la resistencia, en el momento donde había sido proscripto el peronismo, digamos, que era precisamente quien representaba a los sectores populares, ¿no es cierto?, a las mayorías. Y ahí traza, digamos, ¿no es cierto?, el derrotero de nuestra historia, ¿no es cierto?, cómo es que llegamos a ser colonizados pedagógicamente, ¿no es cierto? Como que hay un elemento que precisamente que después de Pavón se empieza a desarrollar, digamos, ese aparato a fuerza de sangre, a fuerza de una guerra de policía y a fuerza de inculcar, ¿no es cierto? A través de distintos eh, vericuetos culturales qué es lo que tendría que ser la nación, ¿no es cierto? ¿Qué sería ser argentino, que sería ser nacional, ¿sí? ¿Qué es ser civilizado, ¿no es cierto? ¿Y qué vendría a ser barbarie? Ahí a las claras se empieza a desarrollar lo que antes eran elementos en pugna, después ya es impuesto, y después ya 2 generaciones siguientes ya es algo que forma parte ya de una realidad, de una naturalidad, ¿no es cierto? Hay una parte que ahí don Arturo dice, esta cosa elemental es lo que significa revisar la historia. Y eso es lo que se quiere que se haga, porque es meter el dedo en el ventilador. Con ello se descubre quién verdaderamente maneja el país. O sea, esta cuestión de meter el dedo en el ventilador es claramente hacer el revisionismo histórico, hacer esta operación contradiscursiva. O sea, poner en jaque una verdad absoluta, porque en definitiva sería eso, ¿no es cierto? El combate de descolonizar, ¿no es cierto? Pedagógicamente, porque precisamente ese aparato es el que forma desde la más tierna infancia a los futuros ciudadanos, ¿cierto? Hay una anécdota que él lo cuenta acá en este texto y lo ha contado en otras oportunidades, porque la estrategia de Jaureche en todos sus trabajos, esa fuerza de anécdotas, de refranes, de vivencias, ¿no es cierto?, que forma parte de esta sabiduría criolla. Cuenta, digamos, sus años en Lincoln, ¿no es cierto? Y cuentas el pasado de su abuelo, ¿no es cierto? Y su relación con los ranqueles, y él, digamos que eh, era descendiente de uno de los fundadores del lugar, no tenía conocimiento del mismo, no tenía conocimiento de los ranqueles, pero sí tenía conocimiento de los aborígenes del norte,
O sea, porque era lo que enseñaban en el colegio. O sea, era precisamente una educación que negaba la realidad de la nación, ¿sí? Así como pasaba eso, pasaba lo mismo, digamos, con el plano de lo situado, ¿no es cierto? De cómo uno se posiciona frente al mundo, ¿no es cierto? Y claramente ahí también desarrolla este texto, como lo desarrollaría también en otros trabajos, el tema del plano Mercator o del globo terráqueo, donde estamos posicionados nosotros, que parece que nos estamos cayendo del mapa, y hacer una operación descolonizadora que es precisamente dar vuelta al mapa, ¿no es cierto? O poner precisamente a nosotros dentro del centro del mapa, que claramente hay una operación ahí, ¿no es cierto? Y traza la comparación de cómo eran los mapas en la Edad Media, ¿no es cierto? Porque claramente uno cuando está haciendo una cartografía lo está haciendo con una determinada intencionalidad. No es que realmente es la reproducción fidedigna de cómo está establecido el territorio. No, uno está haciendo, digamos, una operación en función de determinados objetivos, ¿sí? Eso sí lo trasladamos en la actualidad, donde claramente esta cuestión de la desmalvinización, donde parece que pasa de largo, y de repente de un mapa te sacan las Malvinas, te sacan la Antártida, o te ponen Falklands, o qué sé yo, claramente hay una operación también dentro de esta colonización pedagógica, donde está terminando por aniquilar los pocos resabios que nos quedan a nosotros como identidad nacional, ¿sí? Entonces por eso decía, digamos, hay tantas cuestiones que están ligadas a lo que estamos padeciendo, lo que estamos viviendo en la actualidad, también en el plano del histórico, en el plano de lo discursivo, con otros desafíos, con otras problemáticas, que tiene que ver con la legitimidad en la actualidad de la historia digamos, para la comunidad, para el ego, digamos, para la persona que no forma parte de esta profesión, de qué manera, en principio no convencerlo, sino que darle, llamar la atención, ¿no es cierto? Que la persona se interese de lo que uno está diciendo. Porque en ese momento era un desafío poner el dedo en el ventilador, precisamente porque ahí estaba poniendo el dedo en el culo, digamos, al aparato. Porque realmente, si ¿Puedo decir vos algo? destapabas una olla, ahí se saltaba. Había gente, digamos, que iba a despertar en función de lo que el historiador comprometido decía, ¿no es cierto? Ahora en la actualidad, primero tenés que hacer un montón de morisquetas en el medio, ¿no es cierto? ¿Qué tenés que ser el profe Borda o alguno de estos tipos influencers para ver si te siguen dos o tres loquitos, digamos, que decía, ay, mira este tipo de musculoso, qué lindo que es. O sea, ¿entendés? Ahí están los grandes desafíos que obviamente Jauretche no le decía porque me imagino, ni se imaginaba la actualidad que estamos viviendo, ¿no? Sí, Maxi. No, que justamente creo que hablando, haciendo a colación de lo que hablaste de la desmalvinización también, yo creo que, si para trasladarlo a lo actual, yo creo que un mérito de Milei, por ejemplo, para mí, si bien es un ignorante que leyó 2 libros y habla pavada, esto de cuando habla de Roca o cuando habla de el final, a fines del siglo XIX, principio del XX, donde supuestamente éramos potencia, ¿no? Entonces me parece que ahí eh, no quiero manchar hablando de colegas o decir, pero ahí también fallamos, ¿no? Porque hablar de que éramos potencia y que encima pibes de nuestra generación, o sea, de nuestra no, perdón, de esta nueva generación, compran que fuimos potencia, ¿entendés? Porque sale un tipo que no tiene idea de nada, porque la verdad es que si lo agarrás vos o lo agarra algún tipo que sabe de verdad Milei, lo deja literalmente en sus calzoncillos pañales, porque o sea, a lo que voy es que el tipo logró transgredir con esa mentira que se hizo carne en un montón de pibes de 20 años, 21 años, y no solamente hablo de pibes de clase media, sino que también caló en las clases populares este discurso, ¿no? Así es, así es. Sí, sí, sí. Bueno, claramente ahí hay que hacerse cargo. Maxi, pero no es nuevo, ¿eh? No es nuevo, ¿eh? Él reflotó, alguno de sus asesores de imagen, los que construyeron a este monstruito, esta marioneta tan particular, le habrá pasado el dato. Cambalache. Esto porque justamente
si había algo concreto, no era, no eran anarcolibertarios, sino todo lo contrario, eran liberales, que es justamente el liberalismo, el que configura los parámetros de lo que es un Estado-nación eh, en los últimos 2 siglos. No, son espacios, los que construyen el Estado-Nación yanqui son profundamente liberales y no tenían nada de ácratas. Por eso hay diferentes Milei. Y es tan rápido como la velocidad que tienen hoy los pibes para, necesito, ¿cómo es que dicen? Estrolear cuando vas pasando Sí. de imagen en imagen en TikTok. Bueno, es parte de eso. Hace un año atrás el tipo no iba a hablar nunca hace 3 años atrás, cuando era panelista en América, no iba a hablarte nunca de ese pasado fortuito porque era un anarco liberal que quería destruir el Estado. Si Claro. hubiese dinamitado el Banco Central, no tendría cómo sostenerse hoy, no tendría de dónde chorear dólares para sostenerse. Entonces, es un tipo que va cambiando con la velocidad de un estroleo. Alguien le dice, bueno, ahora conviene que hables de esto, focaliza en esto. Sí, Incluso eso, yo creo que ese es su talón de Aquiles. Por eso el tipo no va nunca a un lugar donde lo entrevisten. Hay periodistas que te dicen, bueno, la guerra la perdimos, ya está, ya no es más nuestra tierra. Las bolas, hermano. ¿Qué? Perdimos la batalla. Perdimos una batalla, claro que sí. Una de las tantas batallas que se perdieron en el conflicto del Atlántico Sur. Ahora, y volviendo a lo que decía Juli de Jaureche, dar vuelta al mapa. Hay un mapa que a todo el mundo le aconsejo comprar. Lo podés comprar en el Instituto Geográfico Nacional, ahí en Avenida Cabildo, y lo enmarcás y es el territorio bicontinental y bioceánico que tenemos, dado vuelta, dado vuelta. También recomiendo ahora, hay un libro de un logo que se llama El Pivot Antártico, es un profesor que lo conocí a través del programa que tenía, eh, ahora no me sale el nombre. Bueno, es un profesor que escribió un libro sobre la joya en la que estamos parados. Somos 48 millones de personas en un territorio bicontinental bioceánico terriblemente rico. ¿Por qué no se piensa nacional? Y porque estamos quemados con una pedagogía del coloniaje, de la dependencia. Nadie sabe nuestra historia real. Está oculta. Por eso, un pibe de 16 años o un boludo de 60, un viejo boludón, te puede decir, y bueno, perdimos las Malvinas, ya está. No, ya está, Claro. no, hermano, ahí hay gente de argentinos enterrados. Así es. Eso hay que recuperarlo, de alguna manera o de otra, pero hay que recuperarlo. ¿Cómo se recupera? Y empezando a pensar en nacional. ¿Cómo se piensa en nacional? Destruyendo la pedagogía del coloniaje en la que estamos siendo formados tras décadas, así sea una década ganada o empatada, siguieron esos parámetros formando a la gente en nuestra historia. sí, No, sí, se ve que no alcanzó. sí, sin ir más lejos, también los profesorados creo que siguen impartiendo una pedagogía colonial. Yo Y que sí, estudio en el Joaquín, yo creo que la única cátedra que cursé donde dan un pensamiento nacional es la de Julián, quizás un poco Americana 2 con Fioretti, que también toca, pero muy de costado, algunos temitas, pero sin embargo te sigue dando Ternavasio. O sea, es lo mismo, es un poco más, para mí es un poco más de lo mismo. Y si no, también recuerdo que cuando cursé Americana 3 en un momento, me hicieron leer todo lo que era bibliografía, pero liberal era Oslak y tipo, ese tipo de bibliografía, y yo en un momento para refutar, no sé si en un parcial que fui a rendir, había citado a Belardo Ramos y a Jaureche y me lo desestimaron porque no son considerados académicos y me terminaron mandando al bombo. mirá. O sea, entonces es un Bien. poco complicado también. O sea, quizás eh, creo que en los profesorados hay una superestructura también, junto con las universidades
salvando quizás la de Lanús, que tiene el pensamiento nacional, este seminario que es re interesante y que siempre lo hablo con Mica, que hoy no puede estar presente, que, o sea, vos salís de ahí, pero tenés que hacer ese seminario, entonces vos sabés que vas a servir a qué, para qué vas a hacer, no sé, X carrera, bueno, para servir a tu nación, o sea, para mí es importantísimo todo eso, pero bueno, hay una superestructura que tampoco te lo permite, quizás, puertas para adentro, en un aula. Yo lo hice este año, por ejemplo, di Revolución de Mayo, pero usé, con mi compañero usamos un poco de Jaureche y usamos también como libro tipo base, un libro de Hugo Chumbita que se llama Las ideologías de la República Argentina, una cosa así para dar Revolución de Mayo. Tipo, fuimos tocando por ese lado. Pero el docente, por ejemplo, ya nos había marcado la cancha en su momento cuando dimos esta clase práctica, con un texto que no me acuerdo quién es. El pueblo quiere saber de qué se trata, no me acuerdo el nombre, es una autora, pero nosotros lo corrimos de lado y dimos nuestra clase. Pero bueno, digo que es complicado porque no es fácil combatirlo. Igual no creo que nunca haya sido fácil, pero si tenés una superestructura también que te baja en línea en un profesorado, se pone medio, es difícil. Así es, así es. Bueno, todo esto a colación de lo que estamos leyendo, fíjense, claramente uno lo puede trasladar en la actualidad y eso lo vivo también de revisionismo, ¿no? Que en definitiva es eso. Eh, Porque en definitiva todos cuando producimos historia estamos haciendo un hecho político, ¿no? O sea, estamos estableciendo, digamos, un interés en función de nuestros proyectos sociales, de nuestros proyectos políticos de los cuales uno está formado y uno anhela y demás, y eso les cabe a todos, académicos y no académicos, todo esto entre comillas, claramente ponerle idea a bajarle el precio a nada. Y bueno, ahí Maxi, cuando vos hablas de superestructura, claramente la colonización pedagógica forma parte de esa superestructura, ¿no es cierto? Que es en términos marxistas, ¿no es cierto? Que lo vendría a ser lo que sostiene el aparato productivo, el aparato eh, del modelo, digamos, económico en clave marxista, ¿no es cierto? Bueno, esta superestructura vendría a ser para Jaureche esta colonización pedagógica, que es realmente lo que ayuda a sostener, ¿no es cierto? Y a reglamentar, ¿no es cierto? La dominación económica y política, sin que nadie se dé cuenta. Y ahí habla de la inteligencia, ¿no es cierto? Cuando habla de los intelectuales, los somete, digamos, a esa identificación, ¿no es cierto? Que tiene que ver con entender a los intelectuales como veníamos hablando al principio, ¿no es cierto? Como figuras liberales, muy ligadas a las modas foráneas, a intereses que no están ligados a los generales, a los comunes, a los pertenecientes a una nación, ¿sí? Y es precisamente el pecado originario de nuestra cultura, detectada ahí por Jaureche, cuando él traza que el problema nuestro, que ya lo hemos mencionado a través de Fermín, que es la civilización y barbarie, hablaba precisamente de esta civilización que era lo que buscaban estos románticos de la generación del 37, obviamente terminaron desconociendo lo nuestro en función de lo que ellos consideraban que era la civilización, ¿no es cierto? Era una operación contradictoria, ¿no es cierto? Tenía que ver con Bueno, haber tomado en lugar de romanticismo alemán, que era precisamente un romanticismo que hubiera sido valioso porque de alguna manera realmente había constituido los valores de identidad de una nación. Los tipos se apoyaron en un romanticismo francés que tenía, digamos, otras variables y trataron de pasar el modelo e incorporar lo nuestro, ¿no es cierto? Negando lo nuestro. bueno, eh,
hay también una línea de conexión entre el matadero y la fiesta del monstruo, que escribe Sí, Borges con Bioy Casares, ¿no? sí. Tratar de identificar a lo monstruoso. Iba a contar una anécdota hace un rato cuando estábamos hablando de Rosas. Yo en 1982 estaba en quinto grado Ujú. y entonces había que hacer una clase sobre la primera mitad del año de lo que nos habían dado en ciencias sociales, que incluía historia. Eh, entonces yo le solía dibujar a mi viejo, que era dirigente sindical, eh, cosas que él ponía en la pizarra del hospital donde estaba en esa época como delegado. Y a mí me salía muy bien la efigie de Rosas. Y la dibujé y quise dar una clase sobre la defensa de Malvinas, porque había terminado hace un poquito la guerra, y di toda una charla y también hablé de que era muy popular, de que los morenos lo invitaban siempre a las fiestas de San Baltasar. De hecho, la parroquia de San Baltasar grande, donde se hacía una fiesta muy grande, era en Palermo, a un kilómetro, menos de un kilómetro de donde estaba la residencia de Rosas. Y la maestra se horrorizó con lo que dije. Me pusieron una nota en el cuaderno de comunicación y la citaron a mi vieja a hablar al otro día, porque querían saber por qué yo tenía esa idea sobre Rosas. 1982, pleno gobierno militar. Claro. Sí, 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 sí. eh, Nada, siempre lo contaban como anécdota, nos reíamos todos porque yo veía que la cara de la maestra se transformaba. Yo lo relataba con una sonrisa, lo que escuchaba en mi Claro. casa, Sí, 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 sí. y dijeron, ¿qué está diciendo este muchacho? Si, este pibito, si Rosas es un tirano, es malo. Claro, le tiraba, dabas por tierra el libretito, el manual que tenía la maestra. Qué Y bueno. ahí va la pedagogía, Exacto, ¿no? sí, sí. Y con esto, lo de los mármol, los Echeverría, Ujú. o los Borges y los Bioy Casares, Victoria Ocampo, toda esa gente, Jaureche decía, entre intelectual y argentino, yo elijo ser lo segundo. Exacto, exacto. Bueno, ahí fíjate otra cuestión que dice ahí Jaureche en torno a dónde estriba la colonización pedagógica. Habla, por ejemplo, el tema de la prensa. Y fíjate qué interesante, o sea, que la colonización pedagógica para él pasa solapado por los medios que son considerados independientes, ¿sí? Porque en definitiva lo que son los partidarios o las columnas de opinión están marcando a las claras cuáles son sus intenciones, ¿sí? Sin embargo, lo que se auto designan como independientes, que no dependen de ninguna cosa, digamos que son objetivos, entre comillas, claramente están desarrollando esa colonización pedagógica. Y claramente eso es lo que uno lo que consume diariamente en los medios de información también claramente uno lo puede identificar también dentro de la historia, dentro de la formación cultural, ¿sí? El tema de la literatura. Nosotros, como ya saben, estamos llevando a cabo un podcast en torno, digamos, a Martín Fierro, de las distintas interpretaciones de la historia. Estamos también viendo esta cuestión que no deja de ser llamativa, de cómo el Martín Fierro, hasta, no sé si mediados del siglo XX, no dejaba de ser un texto fundamental de la formación de los argentinos, ¿no es cierto? Que llegaba a la temprana edad y era desarrollada en la secundaria también. O sea, por eso era tan, quedaba tan patente, digamos, en cualquier persona que te recitaba de memoria algunos fragmentos o recurría a determinadas frases del Martín Fierro o a los consejos, ¿no es cierto?, que lleva a cabo Martín Fierro en la vuelta así como también los consejos picarescos de Vizcacha, muchas cosas que no tiene que ver de que esa gente era más instruida que nosotros y que leía por su cuenta Martín Fierro tan sesudamente que se lo sabía de memoria, sino que formaba parte, ¿no es cierto?, de una pedagogía que estaba desarrollada por parte del Estado, ¿sí? Entonces ese Estado, si bien era nacional, liberal, digamos, entendía a Martín Fierro como una herramienta pedagógica fundamental para formar ciudadanía, formar un argentino, ¿no es cierto?
en la actualidad de Martín Fierro, en la currícula, es tomada en cuenta, pero como un texto más, ¿no? Entonces, o sea, qué interesante, porque así como pasa eso con el Martín Fierro, pasa también con la historia y pasa también con otras cuestiones donde ya no hay un anclaje como para decir, bueno, esta es nuestra identidad, ¿sí? Entonces de repente Martín Fierro tiene la misma trascendencia que, no sé, un cuento actual, ¿no es cierto? Que dialoga con Martín Fierro, ¿no es cierto? Como el tema de la China Iron, que es un texto que habla ahora de la mujer, porque claramente ahora está de moda los textos de reivindicación digamos, a las mujeres, digamos, eso sin estar en contra del mismo, me parece también, o sea, son operaciones oportunistas Ujú. que terminan, digamos, poniendo, digamos, en contradicción también qué es lo que se busca dentro de la educación. O sea, que de repente, bueno, ay, metamos texto de las comunidades originarias, metamos textos de la cultura de los negros, metamos los textos de feminismo y de género. A ver, está todo bien. O sea, uno no está en contra de plantear una educación que dialogue con las necesidades de la población. Pero eso en el marco de qué, ¿se entiende? O sea, porque en definitiva estos son disputas de determinados sectores. O sea, ¿qué nos une a nosotros en comunidad? ¿Se entiende? O sea, antes por lo menos, está bien, uno estaba a favor o en contra. Claramente nosotros con los textos de revisionismo estaban en contra de ese aparato porque ellos sostenían que había una colonización pedagógica. Por eso también ese Martín Fierro, si bien era un elemento clave de la formación de ciudadano, no se desarrollaba, digamos, cuál era la verdadera problemática en cierne de Martín Fierro, sino que lo tomaban como un poema telúrico, donde estaba la reivindicación, la epopeya del gaucho. Pero no se hablaba, digamos, de realmente, estaba hablando de los malestares del gaucho histórico, del gaucho real que había padecido este, esa marginación, ¿no es cierto?, del Estado que se estaba desarrollando, ¿no es cierto? Un Estado liberal, conservador, este, con este modelo civilizatorio, ¿no es cierto? En la Por actualidad eso, pasa esto, perdón, pasa que no tenemos un anclaje, no, no, porque lo nacional está en disputa, está en discusión, o sea, ser nacional que es de facho, o sea, entonces no hay nación, entonces todos somos libres, entonces, bueno, ¿cuál es la función de la Individualidades. individualidad? Entonces, ¿cuál es la función de la educación? Ah, y Por bueno, eso, yo te voy a dar esto porque vos sos inmigrante, o sea, sos venezolano, entonces te voy a dar, no sé, un texto de un los venezolano. morochos. Pero está todo bien, Claro, buenísimo, integrémoslo, pero integrémoslo bajo una misma línea, porque si no, exactamente. Un eje. Sí, nada. sí. Ujú. Perdón, ¿quién era? Diego. sí, que por eso se le dice gaucho al peón de campo. El gaucho es otra cosa. Claro. El gaucho es otra cosa totalmente diferente al peón de campo. El gaucho es más parecido a eso, a un ácrata, a un croto, Claro. al anarquista que iba en la vía de cosecha en cosecha a finales del siglo XIX y principio del XX. Los El farrapos. croto real, que no es el quebrado social que está en medio de la ciudad, que no tiene dónde dormir y que no tiene atadura con nada. Claro, y Moffat bueno, decía que esto, ¿no? El quebrado social es otra cosa, no es un croto. Un croto era un tipo con conciencia de clase, vamos a sí, ponerle desde una dialéctica, ¿no? Era un tipo que no tenía ni patrón ni propiedad, nada que lo atara. No tenía familia, no tenía nada claro, que lo atara. Más allá que tenían sus romances, se enamoraban de otras crotas también, que tal las había. claro. Sí, Sí, pero, sí. pero no, Bueno, no por querían ni eso, casa. Eso era un por, gaucho. El gaucho era la pampa, el cielo y su caballo y por se llevaba eso cuando mejor con hablábamos las de, tolderías que con la gente de la ciudad. cuando hablamos de la rebelión de Río Grande do Sul, digamos, de la rebelión de los farrapos vendría a ser eso, eran los gaullos. Y el farrapo significa la gente, digamos, que estaba, el croto, digamos, la persona que estaba desalineada, toda rotosa. Farrapo es eso, digamos, andar en harapos vendría a ser en portugués, ¿no es cierto? Y era la representación de precisamente lo que vos decís. De Diego, o sea, precisamente el gaucho era eso. Después, obviamente, en función de un estado de nación que ellos estaban construyendo,
también en oposición a tal cosa, habían construido de la mano de Lugones y después de otras figuras en un arquetipo. Porque claramente para Lugones el gaucho ya no existía más, vamos a crear el arquetipo del gaucho. Después, obviamente, discutamos qué otras cuestiones hay en el payador, pero claramente en la función pedagógica prevaleció eso. Está bien, el Martín Fierro como poema nacional, pero solapadamente para los sectores de la dirigencia y de la toma de decisiones seguía siendo y sigue siendo en la actualidad de texto realmente nacional y fundamental el Facundo. Porque claramente si uno sigue las líneas historiográficas, literarias, de lo que tendría que ser los distintos aparatos que desarrollan esta continuación de una colonización pedagógica de la cual obviamente seguimos inmersos, siguen supeditados al Facundo de Sarmiento. Claramente, claramente. Ese modelo de país sigue siendo el que prevalece, ¿sí? Y de alguna manera después del 83 para mí triunfa claramente discursivamente, a partir de las distintas contradicciones y disputas que se da dentro del campo popular, que todavía no han sido resueltas. Y bueno, y ahora estamos también ante otros nuevos desafíos que bueno, me parece que son estos espacios también como un nuevo termina siendo catarsis, pero no deja de estar relacionada a lo que estamos viendo y estuvimos leyendo de estos textos, que siendo las 9 de la noche nos quedó afuera un texto, como suele pasar, que era el texto de Fermín, que hablaba precisamente de la epistemología de la periferia, que está muy vinculado con el texto que estaba mencionando Rosalía al principio. Así que me gustaría, Rosalía, para también aprovecharte a vos el martes que viene, que nos Sí. des cuenta vos un poco de la epistemología de la periferia, en qué consiste para Fermín Chávez. Así aprovechamos y en función de eso damos inicio al último encuentro, que lo haríamos entonces el lunes El a lunes, las no el 7 de martes. la El lunes, tarde. bueno, ¿Sí? el Así lunes, no que el martes. Bueno, espero contar con todos ustedes sí. nuevamente. Bueno, Así, tráiganse algo para picar. Hacemos un picnic virtual y bueno. cerramos este encuentro. Y tratamos de después, si se quiere, si pinta o algo, hagamos así de vez en cuando unas charlas así catárquicas, ¿qué les parece? Y vamos dialogando en función también de ¿Y estas lecturas que va a no, valen ser, la pena. y el lunes va a ser la última Sí, ma, sí, sí, sí. programada? Por lo Dentro menos de lo programado, sí, la última. Después, como Bueno, dije recién, si pinta reunirnos, por lo menos por este medio, tomando como excusa el intercambio a partir de algunos textos, no Yo me deja de ser una sumo. buena oportunidad, ¿eh? No deja de ser una buena oportunidad. bueno. ¿Mm? Bueno, bueno, Sí, muy sí. bien. Entonces, Bueno, hagamos Gracias, eso. gracias, Juli. Juli. Gracias, Caro, gracias, Gracias. Rosa, Abrazo para todos. gracias, Chao. Diego, nos vemos. Abrazo. Adiós. Chao. ¿Cómo hago para ir?